Todo comenzó en una de las mañanas más frías que recuerdo. Ese frío que se cuela por las capas de ropa y te hace doler los huesos. La escarcha crujía bajo mis zapatillas gastadas mientras caminaba con dificultad por el bosque, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Tenía hambre, ese tipo de hambre que te deja el estómago vacío y la cabeza ligera. Como un chico sin hogar de 13 años, había aprendido a sobrevivir en las afueras de Roble Alto, un pequeño pueblo donde la mayoría de la gente me miraba como si fuera transparente. Esa mañana, buscaba cualquier cosa comestible, bayas que hubieran sobrevivido a la escarcha, sobras de picnic olvidadas o, si tenía mucha suerte, algo del contenedor de basura detrás de la fonda de José que no estuviera demasiado estropeado. Conocía este bosque como la palma de mi mano. El roble torcido que marcaba el camino al pueblo, el grupo de rocas donde las ardillas a veces enterraban nueces, y el tronco caído donde a menudo dormía cuando no hacía demasiado frío. Llevaba casi 2 años sin hogar desde que mi mamá murió y la situación del hogar de acogida se complicó. No me gustaba pensar mucho en eso. Vivir en el bosque no era genial, pero al menos era libre. Llevaba mi mochila con algunas posesiones preciosas, una foto de mi mamá, una navaja suiza que alguien había tirado en el parque, una copia andrajosa de El hacha que había encontrado en un contenedor de reciclaje, y un encendedor que todavía funcionaba la mayor parte del tiempo. La mañana estaba inquietantemente silenciosa. Normalmente, se oían pájaros, el zumbido distante de los coches de la carretera, o algún que otro excursionista. Pero hoy, el silencio se sentía pesado, interrumpido solo por el sonido de mis pasos y el viento silbando entre las ramas desnudas. Fue entonces cuando lo oí, un suave sollozo arrastrado por el viento. Al principio, pensé que podría ser el viento haciendo travesuras, pero había algo distintivamente humano en el sonido que me puso los pelos de punta. Seguí el sonido con cautela. Vivir en las calles me había enseñado a ser precavido. La gente era impredecible y los problemas podían encontrarte cuando menos te lo esperabas. Me moví en silencio, agachado y usando los árboles como cobertura. El sollozo se hizo más fuerte a medida que me acercaba a un pequeño claro. Me agaché detrás de un espeso arbusto y miré a través de las ramas. Lo que vi me hizo dar un vuelco al corazón. Una chica, tal vez de 11 o 12 años, estaba atada a un gran roble con una gruesa cuerda alrededor de su cintura. Se veía terrible, su cara estaba pálida y surcada de lágrimas, su cabello oscuro enredado y sucio. Llevaba lo que debieron ser ropas caras una vez, pero ahora estaban embarradas y rotas. Se desmayaba y recuperaba la conciencia, su cabeza balanceándose mientras luchaba por mantenerse despierta. Entonces me di cuenta de alguien más, un hombre que se alejaba de ella, dirigiéndose de nuevo hacia lo que parecía un camino de tierra donde estaba aparcado un caro coche negro. Era alto, vestía un traje que probablemente costaba más de lo que había visto en mi vida. Sus hombros estaban rígidos, su paso rápido, como alguien que intenta dejar atrás una mala situación. Nunca miró hacia atrás, ni una sola vez, mientras subía a su coche y se marchaba. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién dejaría a una niña atada a un árbol en medio de la nada? Con este frío. Mi mente se aceleró con posibilidades. ¿La habían secuestrado? ¿Era algún tipo de juego macabro? ¿Volvería? Debería correr, buscar ayuda, llamar a la policía, pero ¿con qué teléfono? ¿Y quién me creería a mí, el niño sin hogar que la mayoría de la gente cruzaba la calle para evitar? La niña soltó otro sollozo, más débil esta vez. Me di cuenta de que si me iba a buscar ayuda, ella podría no sobrevivir. Estaba claramente enferma, incluso desde la distancia podía ver que temblaba violentamente a pesar de llevar un abrigo. Estaba claro que, pasara lo que pasara, necesitaba ayuda ya. Respiré hondo y salí de detrás de los arbustos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me acerqué despacio, intentando no asustarla. «Oye», llamé suavemente. «¿Estás bien?» Ella levantó la cabeza de golpe, y vi el miedo destellar en sus ojos, unos ojos de un azul sorprendente incluso en su estado enfermizo. Intentó pegarse más al árbol, como si quisiera desaparecer en él. «Está bien», dije, levantando las manos para mostrar que no pretendía hacerle daño. «No voy a hacerte daño».
Quiero ayudarte. Ella me miró, temblando. De cerca, pude ver que sus labios estaban agrietados y sus mejillas enrojecidas a pesar de su palidez general, signos de fiebre que reconocí de cuando mi mamá había estado enferma. ¿Quién eres?, logró susurrar, con la voz ronca. Soy Jaime, dije, acercándome. Estaba caminando por el bosque y te oí. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese hombre? Ella miró en la dirección donde el coche había desaparecido, y nuevas lágrimas brotaron de sus mejillas. Mi padre, dijo, tan bajo que casi no la oí. Me quedé helado. ¿Su padre? ¿Qué clase de padre dejaría a su hija atada a un árbol en medio del frío? ¿Tu padre te hizo esto?, pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. Ella asintió débilmente. Dijo, que yo era una carga. Que no podía lidiar conmigo más. Sus palabras salieron entre respiraciones superficiales, cada una pareciendo requerir un esfuerzo enorme. La ira ardió en mi pecho, caliente y repentina. Había visto mucha crueldad en mi corta vida, pero esto era algo completamente diferente. Saqué mi navaja suiza y corté cuidadosamente la cuerda que la ataba al árbol. Tan pronto como estuvo libre, se desplomó hacia adelante. La cogí antes de que cayera al suelo, sorprendido por lo ligera que se sentía en mis brazos. Su piel ardía contra la mía a pesar del aire frío. Definitivamente tenía fiebre alta. Lo que fuera que le pasaba, era grave. Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Dije, aunque no tenía idea de cómo lo lograría. ¿Puedes decirme tu nombre? Clara, susurró, sus ojos se cerraron. Me llamo Clara. Clara apenas estaba consciente mientras luchaba por mantenerla erguida. La cuerda le había dejado marcas rojas e irritadas alrededor de la cintura, visibles donde el abrigo se le había subido. Me quité mi sudadera con capucha, demasiado grande para mí, mi posesión más preciada que había encontrado en el contenedor de donaciones del Centro Comunitario de Roble Alto el mes pasado, y se la puse alrededor de los hombros para que tuviera más calor. Necesitamos llevarte a un lugar cálido, dije, mirando a los árboles interminables. Mis escondites habituales pasaron por mi mente, el hueco debajo del paso elevado de la autopista, el cobertizo de mantenimiento abandonado. Junto a las vías del tren, el nido de cartón que había construido detrás del supermercado. Ninguno de ellos parecía lo suficientemente bueno para alguien tan enfermo como Clara. Ella murmuró algo incoherente, su cabeza tambaleándose sobre mi hombro. Su respiración era superficial y rápida, y cuando abrió los ojos, parecían desenfocados. Necesitaba actuar rápido. Clara, ¿puedes caminar un poco?, pregunté, intentando que no se notara el pánico en mi voz. Ella intentó levantarse pero sus piernas cedieron inmediatamente. Sin dudarlo, la levanté en mis brazos. Era sorprendentemente ligera, pero yo no era precisamente fuerte después de meses de comidas irregulares. Aún así, la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi padre, susurró mientras yo empezaba a caminar. Dijo que la fiebre bajaría, o yo sí. Su voz se quebró en las últimas palabras. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Bueno, se equivoca, dije con firmeza. Vas a estar bien. Me dirigí hacia el este a través del bosque, hacia el desguace de tío Rufo. Rufo era un viejo que dirigía el lugar y la mayoría de las veces me dejaba en paz cuando hurgaba allí. Detrás de su patio había una furgoneta abandonada que había descubierto el verano pasado, una vieja furgoneta de reparto con flores de Pedro, descolorido en un lateral. No tenía motor y la parte delantera estaba destrozada, pero la parte trasera estaba intacta y seca. Había guardado algunas mantas allí y la había usado varias veces cuando hacía muy mal tiempo. Clara se hacía más pesada con cada paso. Me ardían los brazos y las piernas me temblaban por el esfuerzo, pero seguí adelante. El débil sol invernal se filtraba entre los árboles, proporcionando poco calor pero ayudándome a encontrar el camino. Le hablaba para mantenerla despierta, contándole sobre el bosque, los animales que había visto, cualquier cosa para mantenerla consciente. ¿Sabes? Vi una zorra con sus cachorros aquí la primavera pasada.
Los bebés eran tan pequeños que parecían cachorros con colas extra esponjosas, balbuceé. Y hay un estanque a 1 milla de aquí donde a veces puedes pescar con las manos si eres lo suficientemente paciente. Yo no soy tan paciente normalmente. De vez en cuando respondía con un pequeño asentimiento o el más leve atisbo de sonrisa, pero la mayor parte del tiempo se desmayaba y recuperaba la conciencia. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron unos 40 minutos, llegamos al borde del desguace de Tío Rufo. El lugar era un laberinto de coches desechados, electrodomésticos y chatarra, rodeado por una cerca de alambre con letreros de «prohibido el paso» cada pocos metros. Conocía el lugar donde la cerca estaba suelta, detrás de una pila de barriles oxidados que ocultaban la brecha de la vista. Con cuidado, dejé a Clara en el suelo, apoyándola contra un árbol. «Necesito que pasemos la cerca», le expliqué. «Quédate conmigo unos minutos más, ¿vale?» Sus ojos se abrieron brevemente. «No me dejes», susurró, extendiendo la mano hacia la mía. «No te voy a dejar», prometí, apretando sus dedos. «Nunca». Me escurrí por la brecha de la cerca y la ensanché lo más que pude, luego regresé para llevar a Clara a través. El desguace estaba tranquilo, Rufo probablemente estaba en su oficina rodante al frente de la propiedad, viendo su pequeña televisión con el volumen muy alto, como solía hacer. Nos abrimos paso por el laberinto de chatarra, pasando torres de neumáticos, coches aplastados apilados a 3 alturas y montañas de metal retorcido. Finalmente, la furgoneta apareció a la vista, parcialmente oculta detrás de un cobertizo derrumbado y una pila de viejas neveras. No era mucho para ver, la pintura blanca estaba casi toda desconchada, dejando ver el óxido debajo, y el parabrisas estaba agrietado en forma de telaraña, pero en ese momento, me parecía un palacio. Abrí de golpe las puertas traseras, agradecido de que no chirriaran demasiado, y entré con Clara. El interior olía a humedad pero estaba, por suerte, seco. Había hecho una especie de nido en una esquina con cartones aplanados, una almohadilla de espuma que había recuperado, y varias mantas de limpieza variable. Acosté a Clara lo más suavemente posible en esta cama improvisada y la cubrí con las mantas. Todavía ardía, su frente caliente contra mi palma cuando le aparté el pelo. Sus ojos se abrieron ligeramente a mi tacto. «¿Dónde estamos?», preguntó, con la voz apenas audible. «En un lugar seguro», le aseguré, arropándola con las mantas. «No es mucho, pero nadie nos encontrará aquí». Rebusqué en mi mochila, haciendo un inventario de lo poco que tenía. Media botella de agua, una barrita de granola aplastada, unas galletas rancias, y, lo más valioso de todo, un pequeño frasco de antibióticos que había estado guardando. La clínica comunitaria del centro me los había dado cuando tuve un corte infectado el mes pasado. Solo había tomado unas pocas antes de que la herida sanara, guardando el resto para emergencias. Si esto no era una emergencia, no sabía que lo era. «Clara», le dije, extendiéndole una pastilla y la botella de agua. «¿Puedes tomar esto? Podría ayudar con la fiebre». Luchó por sentarse, y yo la apoyé mientras tragaba la pastilla con un pequeño sorbo de agua. Un poco se le escurrió por la barbilla, y se lo limpié con la manga. «Gracias», susurró, recostándose agotada incluso por este pequeño esfuerzo. Me senté a su lado, sin saber qué hacer a continuación. La respiración de Clara parecía un poco más fácil ahora que estaba acostada, pero su rostro seguía enrojecido por la fiebre. Humedecí un trapo relativamente limpio con un poco de nuestra preciosa agua y lo coloqué en su frente. Ella suspiró al contacto frío. «¿Por qué?», preguntó de repente, sus ojos encontrando los míos. «¿Por qué me ayudas?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué la estaba ayudando? Apenas podía cuidarme a mí mismo. Pero al verla allí, abandonada por alguien que debería haberla protegido, la respuesta pareció sencilla. «Porque nadie merece que lo dejen solo en el frío», dije. «Y porque, sé lo que se siente cuando nadie viene». Algo pasó entre nosotros entonces, una especie de entendimiento que iba más allá de las palabras. Ella extendió la mano y me apretó débilmente. «Mi padre solía ser diferente», dijo, su voz desvaneciéndose. «Antes de que mamá muriera.
Antes de que yo enfermara. Solía llamarme su princesita. No supe qué decir a eso, así que simplemente le tomé la mano mientras ella continuaba. Hace 2 años, todo cambió. Mamá tuvo cáncer. Luego yo también empecé a enfermarme. No cáncer, sino otra cosa. Los doctores nunca lo descubrieron. Me dan fiebres que no se quitan. Siempre estoy cansada. Papá gastó todo su dinero en mamá, luego en mí. Su voz se quebró. Dijo que lo estaba agotando. Que lo estaba matando lentamente, justo como mamá. La ira ardió en mi pecho de nuevo, pero la contuve. Enfadarse no ayudaría a Clara en este momento. Eso no es culpa tuya, dije con firmeza. Nada de eso lo es. Cerró los ojos, las lágrimas brotando de las comisuras. Esta mañana dijo que no podía más. Me llevó al bosque y dijo que el frío me haría más fuerte o... No pudo terminar la frase. Le apreté la mano. Bueno, se equivocó. Y es un monstruo por lo que hizo. Clara no respondió. Se había quedado dormida, su respiración superficial pero constante. La observé durante mucho tiempo, preguntándome qué pasaría después. No tenía ningún plan más allá de llevarla a un lugar seguro y cálido. No tenía teléfono para pedir ayuda, ni dinero para un médico, y un suministro muy limitado de comida y medicina. Pero al mirar el rostro de Clara, ahora tranquilo en el sueño a pesar de la fiebre, supe que no podía abandonarla. Lo que fuera que pasara después, lo enfrentaríamos juntos. Los siguientes días se fundieron en un torbellino de preocupación y pequeñas victorias. La fiebre de Clara se desató esa primera noche, su cuerpo alternando entre temblores violentos y sudar a través de las mantas. Me quedé despierto, reemplazando el paño húmedo en su frente y animándola a tomar pequeños sorbos de agua cada vez que se movía. Por la mañana, estaba exhausto pero aliviado, ella seguía viva. Cuando la primera luz se filtró por las sucias ventanas de la furgoneta, revisé nuestras provisiones. La botella de agua estaba casi vacía, la barrita de granola se había ido, y nos quedaba quizás un puñado de galletas rancias. Necesitaba encontrar más comida, agua y cualquier otra cosa que pudiera ayudar a Clara a mejorar. Necesito salir un rato, le dije. Estaba despierta pero aturdida, sus ojos vidriosos por la fiebre. ¿Estarás bien aquí sola? Ella asintió débilmente. Que no te atrapen, susurró. Le apreté la mano. Volveré antes de que te des cuenta. Intenta descansar. Salir del desguace fue bastante fácil. Me dirigí al pueblo, con la cabeza baja y la capucha puesta. Roble Alto no era un lugar grande, una calle principal con tiendas, algunos barrios que se extendían desde allí, y granjas más allá. Sabía qué lugares eran más fáciles de saquear y qué personas podrían ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Mi primera parada fue detrás de la panadería Marigold. Emma, la hija del dueño, a veces dejaba una bolsa de pan de un día junto al contenedor de basura en lugar de tirarlo. Me había pillado una vez hurgando en su basura, y en lugar de llamar a la policía, había empezado a dejar comida. Hoy tuve suerte, había una bolsa de papel con 2 croissants ligeramente rancios y medio pan de masa madre. Luego, me dirigí al parque público para llenar nuestra botella de agua en la fuente. Al salir, vi a la señora Chen paseando a su perro. Era una anciana que alimentaba a los gatos callejeros y a veces me daba $1 o $2 cuando me veía. Hoy estaba sola, esparciendo alpiste cerca de un banco. Jaime, me llamó cuando me vio. Hace tiempo que no te veía. ¿Estás lo suficientemente abrigado? Asentí, acercándome con cautela. Sí, señora. Me miró con ojos sabios. Pareces cansado, hijo. ¿Todo bien? Por un momento, consideré contarle lo de Clara. La señora Chen era amable, pero, ¿qué podría hacer? ¿Llamar a los servicios sociales? Entonces ambos terminaríamos de vuelta en el sistema, y Clara necesitaba ayuda médica que yo no podía proporcionar. Solo tengo hambre, dije en su lugar. Ella chasqueó la lengua y buscó en su bolso,
sacando un billete de $5. Cómprate algo caliente para comer, dijo, poniéndomelo en la mano. Y aquí, sacó una pequeña botella de zumo de naranja y un paquete de galletas saladas. Las estaba guardando para los pájaros, pero pareces necesitarlas más. Le di las gracias profusamente, sintiendo el peso de los $5 en mi palma. No era mucho, pero podría comprar algo que ayudara a Clara. La farmacia fue mi siguiente parada. Recorrí los pasillos con cuidado, evitando la mirada sospechosa del cajero. Con los $5 de la señora Chen, compré un frasco de antifebril infantil, algunos sobres de suero oral para mezclar con agua y un pequeño tarro de miel para las gargantas irritadas. No era mucho, pero era mejor que nada. De camino de vuelta, me desvié por la parte trasera del supermercado. A veces tiraban comida perfectamente buena porque el envase estaba dañado o la fecha de caducidad estaba cerca. Hoy encontré una lata de sopa de pollo abollada, una manzana magullada y un paquete de galletas que había sido abierto pero que todavía estaba sellado en su envoltorio interior. Cuando regresé a la furgoneta, el sol estaba alto en el cielo. Clara dormía, pero su respiración parecía más regular. Le toqué la frente, todavía caliente, pero quizás no tan ardiente como antes. Clara, dije suavemente. Traje comida y medicinas. Sus ojos se abrieron. Jaime, murmuró. Regresaste. La sorpresa en su voz me apretó el pecho. Claro que regresé. Lo prometí, ¿no? La ayudé a sentarse contra la pared de la furgoneta y le di el antifebril con un poco de agua. Luego le ofrecí pequeños trozos de croissant, que mordisqueó sin mucho entusiasmo. Necesitas comer para recuperar fuerzas, la animé. Ella dio otro pequeño mordisco. Mi padre solía decir eso también, dijo en voz baja. Antes de que todo cambiara. Me senté a su lado, nuestros hombros rozándose. ¿Quieres hablar de ello? Clara estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que se había vuelto a dormir. Pero luego comenzó a hablar, su voz suave pero firme. Mi mamá murió hace 2 años. Cáncer. Papá cambió después de eso, empezó a trabajar todo el tiempo, apenas me miraba. Luego yo también enfermé. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa. Los médicos me hicieron todas estas pruebas, pero no pudieron averiguar qué me pasaba. Lo llamaron un trastorno autoinmune, mi cuerpo atacándose a sí mismo. Tomó otro pequeño bocado de croissant. Papá gastó tanto dinero en los tratamientos de mamá, y luego en los míos. Tuvo que vender nuestra casa de vacaciones, luego su coche bonito. Empezó a beber. Empezó a decir que yo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Tenía la garganta apretada. Eso no es justo para ti. Se encogió de hombros ligeramente. La semana pasada, tuve otro brote. Fiebre alta, dolor en las articulaciones, agotamiento. Papá tenía una reunión de negocios importante. La perdió para llevarme al hospital. Su voz bajó aún más. Cuando llegamos a casa, dijo que yo estaba arruinando su vida. Que yo era una carga que no podía soportar más. La crueldad casual de aquello me hizo hervir la sangre. A mí me había desechado el sistema, padres de acogida que me veían como un cheque, trabajadores sociales con demasiados casos para preocuparse por un niño tranquilo. Pero a Clara la había desechado su propio padre, la única persona que se suponía que debía protegerla pasara lo que pasara. No eres una carga, dije con ferocidad. Eres una persona. Importas. Ella me miró, sus ojos azules llenos de lágrimas. Eres la primera persona que me hace sentir así en mucho tiempo. Esa noche, la fiebre de Clara cedió. Me desperté y la encontré durmiendo plácidamente, su frente fría al tacto por primera vez. El alivio fue tan abrumador que tuve que salir de la furgoneta por un momento, tragando el aire frío de la noche mientras las lágrimas me picaban los ojos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Yo salía temprano por la mañana a buscar comida y provisiones, siempre regresando al mediodía. Clara se fortalecía cada día,
aunque todavía estaba débil y se cansaba fácilmente. Hablamos durante horas, compartiendo historias y secretos en la seguridad de nuestro oxidado santuario. Le conté sobre mi mamá, que había muerto de una sobredosis cuando yo tenía 11 años. Sobre la serie de hogares de acogida que siguieron, cada uno peor que el anterior, hasta que finalmente me escapé y convertí el bosque en mi hogar. Ella me contó sobre su vida anterior, lecciones de piano y escuela privada, vacaciones familiares en Europa, un dormitorio rosa con una cama con dosel. Solía tenerlo todo, dijo una tarde mientras compartíamos una manzana que había encontrado. Pero seguía sintiéndome sola. Papá siempre estaba trabajando, mamá siempre estaba cansada. Incluso antes de que se enfermara. ¿Y ahora? Pregunté. Ella miró a nuestro destartalado furgón con su nido de mantas y cartones rescatados. Ahora no tengo nada, dijo. Luego me sonrió, una sonrisa real que iluminó todo su rostro. Excepto a ti. Y de alguna manera, eso se siente como mucho más. A medida que Clara se recuperaba, nos aventurábamos fuera de la furgoneta durante el día. Le mostré el desguace, enseñándole a identificar cosas valiosas entre la basura. Construimos un pequeño fogón con un viejo bidón de metal, cuidadosamente colocado para que el humo no fuera visible desde la carretera principal. Le mostré cómo cocinar sopa sobre el fuego y cómo encontrar el agua más fresca del arroyo que corría detrás del desguace. Eres como un Robinson Crusoe moderno, dijo, observándome construir un colector de lluvia con una lona y un recipiente de plástico. Me reí. Más bien un MacGyver del desguace. En nuestro 7º día juntos, Clara encontró un pequeño medallón empañado medio enterrado en la tierra. Dentro había una foto descolorida de una mujer sosteniendo un bebé. Alguien probablemente lo perdió, dijo, puliéndolo con la manga. Debió ser precioso para ellos. La observé manejar el medallón con tanto cuidado, y algo se me ocurrió, a pesar de todo lo que había pasado, Clara todavía tenía compasión. La crueldad de su padre no le había endurecido el corazón. Eres increíble, ¿sabes? Dije. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Yo? Solo soy una niña enferma que fue abandonada. Negué con la cabeza. No. Eres valiente. Sobreviviste a ser abandonada en el bosque para morir. Eres amable, incluso después de todo. Y eres fuerte, más fuerte de lo que tu padre fue jamás. Clara se sonrojó, guardándose el medallón en el bolsillo. No me siento fuerte. Esa es la cosa de la fuerza, dije. A veces no sabes que la tienes hasta que la necesitas. Esa noche, mientras yacíamos uno al lado del otro en nuestro nido de mantas, Clara de repente me tomó la mano. ¿Jaime? Sí. Creo que necesito volver. Me incorporé, alarmado. ¿Volver? ¿Con tu padre? ¿Después de lo que hizo? Ella negó con la cabeza. No por él. Por mí. Necesito un cierre, supongo. Y mi medicación está allí. Las especiales que tomo para mi condición. Ella dudó. Me siento mejor ahora, pero sin mis medicamentos, volveré a enfermarme eventualmente. La miré fijamente en la tenue luz que se filtraba por las ventanas de la furgoneta. La idea de que volviera con ese monstruo me revolvió el estómago. Pero ella tenía razón sobre la medicación. Los antibióticos y antifebriles que había conseguido no eran sustituto del tratamiento especializado que ella necesitaba. Iremos juntos, decidí. Mañana por la noche. Clara me apretó la mano. Gracias, susurró. Por todo. Mientras se quedaba dormida, me quedé despierto, planeando. No tenía idea de cómo llegaríamos a su casa, qué haríamos una vez allí, o cómo enfrentaríamos a su padre. Todo lo que sabía era que no la dejaría sola. En solo una semana, Clara se había convertido en lo más parecido a una familia que había tenido en años. Y la familia se mantenía unida, pasara lo que pasara. Esa noche, el sueño me eludió. Permanecí despierto, observando la luz de la luna filtrarse por las sucias ventanas de la furgoneta,
escuchando la respiración constante de Clara a mi lado. La decisión de regresar a la casa de su padre se sentía a la vez necesaria y aterradora. ¿Y si llamaba a la policía y me acusaba de secuestro? ¿Y si volvía a hacerle daño a Clara? ¿Y si él había seguido con su vida, aliviado de haberse librado de su carga? Alrededor de la medianoche, Clara se despertó con un pequeño jadeo, su cuerpo temblaba. Me senté inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella se agarró el estómago, el rostro contorsionado por el dolor. Está pasando otra vez, susurró. Necesito mi medicación. Le toqué la frente, la fiebre estaba regresando. Se me encogió el corazón. La mejora que habíamos visto durante la última semana se estaba desvaneciendo sin su medicación adecuada. No podíamos esperar hasta mañana por la noche. Nos vamos ahora, decidí, metiendo nuestras escasas pertenencias en mi mochila. ¿Puedes decirme cómo llegar a tu casa? Clara asintió débilmente. Está en Haciendas del Lago. La casa grande al final de la calle del Sauce. Haciendas del Lago. El barrio rico al otro lado del pueblo, donde las casas parecían mansiones y cada jardín estaba perfectamente cuidado. Podría haber sido otro planeta desde el desguace. Está demasiado lejos para ir andando, dije, ayudando a Clara a ponerse de pie. Sobre todo contigo sintiéndote mal otra vez. Ella se apoyó pesadamente en mí. Hay un autobús que va cerca de allí. El 42. Funciona hasta la 1 de la madrugada los fines de semana. Miré mi reloj, una cosa de plástico barata que había encontrado en un parque el verano pasado. Eran poco más de la medianoche del viernes por la noche. Si nos dábamos prisa, podríamos coger el último autobús. Atravesar el desguace en la oscuridad fue traicionero. 2 veces Clara tropezó con escombros invisibles, y una vez estuve a punto de clavarme el pie en un trozo de metal oxidado. Finalmente, llegamos a la calle y corrimos a la parada del autobús a 4 cuadras de distancia. Llegamos justo cuando el autobús se detuvo, sus faros cortando la oscuridad. Conté el pasaje de la pequeña colección de monedas en mi bolsillo, justo lo suficiente para 2 billetes de ida. El conductor nos miró con recelo al subir, probablemente preguntándose qué hacían 2 niños tan tarde. La cara pálida de Clara y mi aspecto desaliñado no ayudaron. Mi hermana no se siente bien, expliqué rápidamente. Vamos a casa desde el hospital. El conductor asintió, aparentemente satisfecho con esta explicación, y tomamos asiento en la parte trasera del autobús casi vacío. Clara apoyó la cabeza en mi hombro, su cuerpo irradiando calor de nuevo. Tengo miedo, admitió en voz baja. Yo también, dije. Pero lo resolveremos. El autobús retumbaba por las calles tranquilas de Roble Alto. Por la ventana, observé cómo el pueblo se transformaba, desde la zona deteriorada cerca del desguace hasta los modestos barrios de clase media, y finalmente hasta las calles elegantes de Haciendas del Lago. Las casas se hacían más grandes, los coches aparcados fuera más caros, la brecha entre mi mundo y el de Clara se hacía sorprendentemente evidente. Nos bajamos en la última parada, todavía a 15 minutos a pie de la calle del Sauce. Clara se apoyó pesadamente en mí mientras avanzábamos por calles bordeadas de enormes casas, alejadas detrás de jardines cuidados y verjas decorativas. De vez en cuando, las luces con sensor de movimiento se encendían al pasar, haciéndome sobresaltar. Esa, susurró Clara finalmente, señalando una enorme casa al final de un callejón sin salida. Incluso en la oscuridad, pude darme cuenta de que era impresionante. 3 pisos con grandes ventanas y una entrada circular donde estaba estacionado un coche caro. El mismo coche que había visto alejarse del bosque. Nos acercamos con cautela. Una alta reja de hierro forjado bloqueaba la entrada, con un sistema de intercomunicación montado a un lado. Hay una entrada lateral, dijo Clara. Para los jardineros. Cerca de ese gran roble. Seguimos el perímetro de la propiedad hasta que encontramos una puerta más pequeña parcialmente oculta por la maleza. Para mi sorpresa, no estaba cerrada. Nos deslizamos y nos arrastramos por el vasto césped hacia la casa. La mayoría de las ventanas estaban oscuras,
pero las luces brillaban desde lo que parecía ser la planta baja en la parte trasera de la casa. A medida que nos acercábamos, los pasos de Clara flaquearon. Podía sentirla temblar contra mí, y no solo por la fiebre. No tenemos que hacer esto, susurré. Podríamos ir a un hospital en su lugar. Ella negó con la cabeza. No, hospitales no. Lo llamarían a él de todos modos, ya que soy menor. Y luego harían preguntas sobre ti. Tomó una respiración temblorosa. Además, mi medicina está en mi baño. Solo necesitamos entrar, conseguirla y marcharnos. Llegamos a la parte trasera de la casa, donde una gran terraza se extendía desde lo que parecía una cocina. A través de las puertas de cristal, pude ver una espaciosa habitación con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Nadie era visible en el interior. Hay una llave de repuesto debajo de esa maceta, susurró Clara, señalando una gran maceta de cerámica que contenía un pequeño árbol. Efectivamente, una llave estaba pegada al fondo de la maceta. Mis manos temblaron mientras la recuperaba y la metía en la cerradura de la puerta trasera. El clic de la cerradura pareció increíblemente fuerte en la silenciosa noche. Entramos en una cocina que era más grande que toda la furgoneta en la que habíamos estado viviendo. Todo brillaba, las encimeras, los electrodomésticos, incluso el suelo. Estaba inmaculada, como si nadie hubiera cocinado allí en días. Mi habitación está arriba, susurró Clara. La segunda puerta a la derecha. Nos movimos en silencio por la casa, pasando un comedor formal con una lámpara de araña y una sala de estar con muebles de cuero y una televisión enorme. Todo era caro y perfecto, sin embargo, había una frialdad en todo, ni fotos familiares, ni toques personales, nada que sugiriera que un niño viviera allí. Estábamos a mitad de la escalera curva cuando una luz se encendió debajo de nosotros. Clara se congeló, sus dedos hundiéndose en mi brazo. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz de hombre. He llamado a la policía. La cara de Clara se puso aún más pálida. Es mi padre, susurró. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció al pie de las escaleras. Era alto e imponente, en bata, con el pelo revuelto y el rostro demacrado. Tenía ojeras oscuras y sostenía un teléfono en una mano y lo que parecía un palo de golf en la otra. Cuando nos vio, dejó caer ambos objetos con un estruendo. Clara, jadeó, con la voz quebrada. ¿Eres realmente tú? Por un momento, nadie se movió. Luego Clara se tambaleó peligrosamente a mi lado, sus rodillas cediendo. La sujeté antes de que cayera, sosteniendo su peso contra mí. Necesita ayuda, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Está enferma. El hombre, el padre de Clara, dio un paso adelante y se detuvo, como si no estuviera seguro de si se le permitía acercarse. De cerca, parecía más viejo de lo que había pensado, su rostro surcado por lo que podría haber sido dolor o culpa. La dejaste morir, continué, la ira subiendo por mi garganta. Atada a un árbol en el bosque. Casi muere. Él se encogió como si lo hubiera golpeado. Yo no estaba. No parecía poder formar una frase completa, sus ojos fijos en el rostro pálido de Clara. Su medicación, insistí. La necesita ahora. Eso lo hizo reaccionar. Subió corriendo las escaleras, pasó junto a nosotros y se dirigió por el pasillo. Lo seguí lentamente, todavía apoyando a Clara, que se hacía más pesada en mis brazos a medida que sus fuerzas disminuían. Su dormitorio era exactamente como lo había descrito, paredes rosas, una cama con dosel, estantes llenos de libros y peluches. Parecía un santuario a una infancia que había sido interrumpida por la enfermedad y el abandono. Su padre regresó con un puñado de frascos de pastillas y un vaso de agua. Sus manos temblaban mientras medía las dosis de diferentes medicamentos. Esto ayudará con la fiebre, dijo, con la voz temblorosa. Y esto es para la inflamación. Se los ofreció a Clara, quien dudó antes de tomarlos. Mientras ella tragaba las píldoras, yo me quedé vigilando, observando a su padre con atención.
sus ojos nunca se apartaron de Clara, y había algo en su expresión que no había esperado, no ira o fastidio, sino una pena desesperada y consumidora. Pensé que te habías ido, susurró. Revisé el bosque al día siguiente, y no estabas allí. Pensé. Su voz se quebró. Pensé que los animales te habían atrapado. El horror casual de sus palabras me revolvió el estómago. ¿Revisaste? Pregunté incrédulo. ¿Para asegurarte de que estaba muerta? Entonces me miró, realmente me miró por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Cómo la encontraste? La habitación se cargó de tensión mientras el padre de Clara y yo nos mirábamos. Clara estaba sentada al borde de su cama, luciendo pequeña y frágil contra la lujosa ropa de cama rosa. El contraste entre su estado actual, ropa sucia, pelo enredado, mejillas hundidas, y el dormitorio prístino y privilegiado era chocante. Te pregunté quién eres, repitió su padre, con la voz más firme esta vez. Levanté la barbilla desafiante. Soy Jaime. La persona que salvó a su hija después de que usted la dejara morir. El padre de Clara se encogió de nuevo, pero no lo negó. Se pasó una mano por el cabello canoso, su anillo de bodas capturando la luz, un recordatorio de la esposa que había perdido y la promesa que había roto de cuidar a su hija. Jaime, dijo Clara suavemente, este es mi padre, Ricardo Morgan. Ricardo Morgan. El nombre no significaba nada para mí, pero a juzgar por la casa y el coche, era alguien importante en Roble Alto. El tipo de hombre que la gente respetaba, sin sospechar nunca de lo que era capaz. La dejaste atada a un árbol, dije, incapaz de contener la ira en mi voz. Con un frío helador. Estaba enferma, y tú simplemente te fuiste. El rostro de Ricardo se arrugó. Se hundió en una silla junto al escritorio de Clara, sus hombros caídos. No espero que lo entiendas, dijo en voz baja. Ni siquiera yo lo entiendo. Simplemente, me rompí. Clara se removió en la cama, la medicación empezando a hacer efecto. Papá, dijo, con la voz apenas audible. ¿Por qué lo hiciste? La simple pregunta quedó en el aire. Ricardo miró a su hija, las lágrimas formándose en sus ojos. Después de que tu madre muriera, yo estaba perdido. Las facturas médicas, tu condición, el negocio en apuros, me estaba ahogando. Se secó bruscamente los ojos. Esa mañana, cuando tuviste otra fiebre, algo simplemente, se rompió en mí. Me convencí de que estarías mejor sin mí. Que solo te estaba haciendo sufrir más. Así que decidiste que debía morir sola en el bosque, interrumpí, incrédulo. Ricardo negó con la cabeza con vehemencia. No. Es decir, no estaba pensando con claridad. Me dije a mí mismo que alguien te encontraría. Que tal vez un excursionista o, no lo sé. Ahora no tiene sentido. Fue como si estuviera teniendo una crisis nerviosa. La ataste a un árbol, repetí, enfatizando cada palabra. Porque tenía miedo de que se alejara y se perdiera si simplemente la dejaba, dijo, la absurdidad de su lógica aparentemente cayéndole en cuenta mientras hablaba. Dios, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué clase de monstruo me he convertido? La mano de Clara tembló al intentar alcanzar el vaso de agua en su mesita de noche. Me moví rápidamente para ayudarla, mirando a Ricardo mientras lo hacía. Él permaneció inmóvil en su silla, observándonos con ojos atormentados. Al día siguiente, continuó Ricardo, con la voz hueca, recuperé la sensatez. Regresé corriendo al bosque, pero ya no estabas. La cuerda estaba cortada. No había rastro de ti. Te busqué durante horas, luego días. Llamé a la policía, pero no pude decirles lo que había hecho. Dije que te habías escapado. Miró sus manos. No lo tomaron en serio. Dijeron que los adolescentes se escapan todo el tiempo y generalmente regresan. No soy una adolescente, dijo Clara. Tengo 12. Ricardo asintió con tristeza. Lo sé. También mentí sobre tu edad. Estaba tan avergonzado.
tan aterrorizado por lo que había hecho. Me miró. ¿Cómo la encontraste? Dudé, sin querer compartir demasiado con este hombre en quien aún no confiaba. A veces vivo en el bosque. La escuché llorar. Los ojos de Ricardo se abrieron al observar mi apariencia con más atención, la ropa gastada, las uñas sucias, la postura cautelosa. ¿Eres un sin techo? Al no responder, continuó, y tú cuidaste de mi hija cuando yo le fallé. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Durante una semana. En una furgoneta abandonada en el desguace de tío Rufo. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, susurró. Mi hija, viviendo en un desguace por mi culpa. La medicación de Clara estaba empezando a hacer efecto de forma más eficaz. Había recuperado algo de color en las mejillas y se sentaba más erguida. Jaime me cuidó muy bien, papá, dijo. Mejor que tú. La simple verdad de sus palabras pareció golpear a Ricardo como un golpe físico. Se levantó de repente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros temblaron en silencio por un momento antes de volverse, con el rostro húmedo por las lágrimas. Clara, no merezco tu perdón, dijo. Lo que hice es imperdonable. Pero te juro que he estado fuera de mí de dolor desde que desapareciste. No he dormido, no he comido. Te he estado buscando por todas partes. Excepto en el desguace, señalé fríamente. Él lo reconoció con un asentimiento. He llamado a todo el mundo, hospitales, refugios, incluso morgues. Su voz se quebró en la última palabra. Pensé que estabas muerta, y todo fue mi culpa. Clara lo miró fijamente por un largo momento. Pude ver el conflicto en su rostro, el dolor, la traición, pero también algo más. Un anhelo por el padre que había tenido antes de que todo se desmoronara. Te necesitaba, dijo simplemente. Cuando mamá murió, cuando me enfermé. Necesitaba a mi papá. Ricardo se acercó, tímidamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. Lo sé. Te fallé. Dejé que el dolor, el estrés y el miedo me consumieran hasta que me convertí en alguien que no reconozco. Se arrodilló junto a la cama, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para poder hacerlo. No puedo deshacer lo que hice. Pero Clara, si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensándote. Resoplé con escepticismo. Fácil de decir ahora. Ricardo me miró, y por primera vez, no había defensiva en su expresión. Tienes razón en dudar de mí. Lo que hice fue monstruoso. Pero pido una oportunidad para demostrar que esa no es quien soy realmente. Clara extendió la mano y tocó la de su padre, el primer contacto entre ellos desde que habíamos llegado. Necesitas ayuda, papá, dijo suavemente. Ayuda profesional. Él asintió rápidamente. Sí. Ya he empezado a ver a un terapeuta. Después de que desaparecieras, me di cuenta de lo mucho que había caído. He estado yendo a terapia de duelo y he empezado a medicarme para la depresión. Tragó con dificultad. Eso no excusa lo que hice. Nada podría. Pero estoy intentando mejorar. Los observé con atención, todavía posicionado protectoramente cerca de Clara. Parte de mí quería agarrarla y correr, llevarla lejos de este hombre que la había traicionado tan completamente. Pero pude ver algo que cambiaba en la expresión de Clara, no perdón, exactamente, pero quizás las primeras raíces frágiles de comprensión. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, rompiendo el silencio. Ricardo me miró, luego a Clara. Clara necesita atención médica. Atención médica real, no solo sus medicamentos habituales. Deberíamos llevarla al hospital. Clara negó con la cabeza de inmediato. No, hospitales no. Preguntarán dónde he estado. Podrían alejarme de... Miró hacia mí, luego a su padre, aparentemente sin saber a quién se refería. Tengo una amiga, dijo Ricardo lentamente. La doctora Patiño.
Ha estado tratando a Clara desde su diagnóstico. Podría venir aquí, revisarte. Sin preguntas. Me crucé de brazos. ¿Y qué hay de mí? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Hacerme volver a un hogar de acogida? Ricardo me estudió por un largo momento. Salvaste la vida de mi hija cuando yo la puse en peligro. Te lo debo todo. Dudó. ¿Qué quieres, Jaime? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Había estado sobreviviendo día a día durante tanto tiempo que pensar en lo que quería parecía un lujo que no podía permitirme. Quiero que Clara esté a salvo, dije finalmente. Quiero que se mejore. Y quiero. Luché por articular el sentimiento que había estado creciendo en mí durante la última semana. No quiero volver a estar solo. Clara extendió la mano y me tomó la mía. No lo estarás, prometió. Pase lo que pase, nos quedamos juntos. Ricardo observó este intercambio, una compleja mezcla de emociones cruzando su rostro, dolor, culpa y algo que podría haber sido esperanza. Jaime, dijo con cuidado, no puedo deshacer el daño que he hecho, ni a Clara ni a mí mismo. Pero puedo ofrecerles a ambos un lugar seguro. Comida, refugio, atención médica para Clara. Respiró hondo. Y si lo quieres, un hogar. Por el tiempo que lo necesites. Lo miré fijamente, buscando engaño en sus ojos pero encontrando solo una sinceridad exhausta. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque creo que Clara te necesita ahora más de lo que me necesita a mí. Clara me apretó la mano. Por favor, Jaime. Quédate. Al menos hasta que me ponga bien. Miré alrededor del lujoso dormitorio, tan diferente de la furgoneta en el desguace o los huecos debajo de los puentes donde había estado durmiendo. Pensé en comidas calientes y duchas calientes, en Clara recibiendo atención médica adecuada y quizás incluso volviendo a la escuela algún día. Pero sobre todo, pensé en no estar solo nunca más. En tener a alguien a quien le importara si volvía a casa por la noche. De acuerdo, dije finalmente. Me quedaré. Por ahora. Ricardo asintió, el alivio inundando su rostro. Gracias, susurró. A ambos. Por darme una oportunidad que no merezco. Clara se recostó en sus almohadas, la medicación la adormecía. Papá, murmuró, luchando por mantener los ojos abiertos. Prométeme algo. Cualquier cosa, dijo Ricardo de inmediato. Prométeme que buscarás ayuda. Ayuda de verdad. Para que esto nunca vuelva a pasar. Ricardo le tomó la mano suavemente, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo prometo, cariño. Por la memoria de tu madre, lo prometo. Mientras Clara se quedaba dormida, Ricardo y yo permanecimos a cada lado de su cama, dos personas rotas unidas por el amor a la niña entre nosotros. Afuera, la noche estaba dando paso a los primeros pálidos indicios del amanecer, la oscuridad retrocediendo ante la promesa de un nuevo día. El amanecer irrumpió en Roble Alto mientras Clara dormía profundamente en su cama. Ricardo había llamado a la doctora Patiño, quien llegó justo después del amanecer, una mujer de rostro amable, manos suaves y ojos preocupados. Examinó a Clara a fondo mientras yo rondaba cerca, reacio a perder de vista a la niña. Está deshidratada y todavía luchando contra la infección, pero estará bien, concluyó la doctora Patiño, guardando su maletín médico. Los medicamentos ayudarán, pero necesita descanso, líquidos y una nutrición adecuada. Miró directamente a Ricardo. Y estabilidad. Ricardo asintió, el peso de sus palabras claramente afectándole. Tendrá todo lo que necesite de ahora en adelante. La doctora Patiño se volvió hacia mí, sus ojos analizando mi aspecto desaliñado. ¿Y usted quién es? Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. Él es Jaime. Un amigo de Clara. ¿Quién se quedará con nosotros por un tiempo? La doctora Patiño levantó una ceja, pero no hizo más preguntas. Escribió las instrucciones para el cuidado de Clara, recetó medicamentos adicionales y se fue con la promesa de regresar en 2 días.
Después de que se fue, un silencio incómodo llenó la casa. Ricardo se aclaró la garganta. Debes tener hambre, dijo. Y probablemente querrás asearte. Hay un baño de visitas al final del pasillo. Puedo buscarte algo de ropa limpia mientras te duchas. La perspectiva de una ducha caliente era demasiado tentadora para resistirla. Me encontré de pie bajo el chorro de agua, viendo cómo se iba por el desagüe la suciedad de una semana. El baño era lujoso, toallas suaves, jabones caros, una ducha con múltiples chorros. Me quedé más tiempo del necesario, saboreando el calor y la limpieza. Cuando salí, envuelto en una toalla más grande que mi saco de dormir, encontré una pila de ropa fuera de la puerta, una camiseta, pantalones de chándal y una sudadera con capucha que debieron haber pertenecido a Ricardo, todo cuidadosamente doblado. Eran demasiado grandes, pero limpios y suaves. Abajo, Ricardo estaba en la cocina, intentando torpemente cocinar el desayuno. El olor a tostadas ligeramente quemadas y café recién hecho llenaba el aire. Levantó la vista cuando entré, el alivio cruzando su rostro. Hice huevos y tostadas, dijo, señalando los platos en el mostrador. Y hay jugo de naranja en el refrigerador. No soy muy cocinero, me temo. Sara, la madre de Clara, era la que más cocinaba. Me senté en la isla de la cocina, de repente consciente de lo hambriento que estaba. Los huevos estaban gomosos y las tostadas quemadas por los bordes, pero fue la mejor comida que había tenido en meses. Ricardo me observó comer, con una triste sonrisa en el rostro. Jaime, dijo después de un rato, necesito preguntarte algo. Me tensé, mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Qué? ¿Dónde has estado viviendo? Antes de que encontraras a Clara, quiero decir. Consideré mentir, pero me decidí por la verdad. ¿Dónde pude? En el bosque la mayoría de las veces. A veces en edificios abandonados. La furgoneta en el desguace fue el lugar más permanente en mucho tiempo. Ricardo asintió, asimilando esto. ¿Y tus padres? Mamá murió cuando yo tenía 11. Papá nunca estuvo en la foto. ¿Hogares de acogida? Me encogí de hombros. 5 hogares en un año. El último. Me detuve, no queriendo revivir esos recuerdos. Digamos que estaba mejor en el bosque. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Tienes, qué, 14? 13, corregí. 14 en mayo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que empezaba a reconocer como señal de su angustia. ¿Has estado viviendo en la calle desde los 11 años? Más o menos. Otro largo silencio. Luego, hablaba en serio lo que dije anoche. Puedes quedarte aquí. No solo por unos días, sino más tiempo. Si quieres. Lo estudié cuidadosamente. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Sé que salvaste a mi hija cuando yo le fallé, dijo simplemente. Y sé que has estado sobreviviendo solo cuando nadie debería tener que hacerlo. Dudó. Habría problemas legales que resolver. Tutela, inscripción escolar. Pero tengo recursos, contactos. Podríamos hacerlo funcionar. La oferta era tan inesperada, tan lejos de todo lo que había esperado, que no pude encontrar palabras para responder. Ricardo pareció entender mi silencio. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente. Solo sé que la oferta sigue en pie. Durante los días siguientes, la condición de Clara mejoró constantemente. Los medicamentos hicieron su trabajo, bajando su fiebre y aliviando la inflamación que afligía sus articulaciones. Con una nutrición y descanso adecuados, el color volvió a sus mejillas y sus ojos azules recuperaron su brillo. Me mantuve cerca de ella, aún sin confiar del todo en Ricardo a pesar de su aparente transformación. Pasamos horas hablando, jugando a juegos de mesa que él sacó de un armario, o simplemente sentados en silencio mientras ella leía y yo dibujaba en un cuaderno que él me había comprado. Ricardo se movía con cautela a nuestro alrededor, como alguien que se acerca a animales heridos. Traía comida,
Ajustaba almohadas, administraba medicamentos, por lo demás, nos daba espacio. A veces lo pillaba mirando a Clara con una expresión de gratitud tan cruda que era casi doloroso de presenciar. Una tarde, aproximadamente una semana después de nuestro dramático regreso, Clara se sintió lo suficientemente bien como para unirse a nosotros para cenar en el propio comedor. Ricardo había pedido comida para llevar de lo que, según él, era su restaurante favorito, un italiano del centro. La mesa estaba puesta con platos y vasos elegantes, un pequeño jarrón con flores frescas en el centro. «Esto es bonito», dijo Clara, mirando alrededor del formal comedor. «No hemos comido aquí desde tu madre», terminó Ricardo en voz baja. «Lo sé. Es hora de que volvamos a usar esta habitación. De crear nuevos recuerdos». Comimos en su mayor parte en silencio. El tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido. A mitad de la comida, Ricardo se aclaró la garganta. «Tengo una noticia», dijo. Tanto Clara como yo levantamos la vista, al instante alerta. «He estado hablando con mi abogado. Sobre Jaime». Se me apretó el estómago. «Aquí viene», pensé. «La parte en la que dice que me tengo que ir». «Si Jaime acepta», continuó Ricardo, sus ojos encontrando los míos, «me gustaría solicitar la tutela de emergencia. Te permitiría quedarte aquí legalmente, inscribirte en la escuela y recibir atención médica adecuada». La cara de Clara se iluminó. «¿De verdad, papá? ¿Jaime podría quedarse para siempre?» Ricardo asintió. «No es una adopción, eso es un proceso mucho más largo. Pero la tutela nos daría una base legal mientras resolvemos el largo plazo». Se volvió hacia mí. «¿Qué piensas, Jaime?» Empujé mi pasta por el plato, la mente acelerada. «¿Cuál es el truco?» «Ninguno», dijo Ricardo. «Tú salvaste a Clara. Déjame ayudarte a salvarte». «No necesito que me salven», dije automáticamente. Ricardo sonrió ligeramente. «Mala elección de palabras. Permíteme ofrecerte lo que se te ha negado: seguridad, estabilidad, una oportunidad para una vida normal». Clara extendió la mano por encima de la mesa y me tocó la mano. «Por favor, Jaime. Quédate». Miré su rostro ansioso, luego el esperanzado de Ricardo. Algo había cambiado en él durante la última semana. El hombre atormentado y demacrado al que nos habíamos enfrentado esa noche había sido reemplazado por alguien más sólido, más presente. Había cumplido su promesa de buscar ayuda, asistiendo a sesiones diarias de terapia y uniéndose a un grupo de apoyo para el duelo. Se había tomado un permiso en el trabajo para centrarse en la recuperación de Clara y en mis trámites legales. «¿Y la escuela?», pregunté con cautela. «No he ido en casi 2 años». «Conseguiremos tutores para ayudarte a ponerte al día», dijo Ricardo de inmediato. «La Academia Roble Alto tiene un excelente programa para estudiantes que necesitan trabajar a su propio ritmo». «¿Academia Roble Alto? ¿La escuela privada?» Una vez había pasado por allí, un imponente edificio de ladrillo con jardines cuidados y estudiantes uniformados. Ricardo asintió. «Clara va allí. O irá, cuando esté lo suficientemente bien como para regresar». La idea de asistir a una escuela privada elegante era casi tan intimidante como la de vivir en esta enorme casa de forma permanente. Pero cuando miré a Clara, vi el futuro que nunca me había atrevido a imaginar, uno con seguridad, oportunidad y alguien que se preocupaba por mí. «De acuerdo», dije finalmente. «Me quedaré». Clara chilló de alegría y saltó a abrazarme, casi tirando su vaso de agua en el proceso. El rostro de Ricardo se iluminó con la primera sonrisa genuina que le había visto. «Hay una cosa más», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña caja y me la deslizó por la mesa. «Esto es tuyo ahora». La abrí con cautela. Dentro había una llave de casa, brillante y nueva. «Para que puedas entrar y salir a tu antojo», explicó Ricardo. «Esta es tu casa ahora, no solo un lugar donde te alojas». Pasé el dedo por las estrías de la llave, con la garganta apretada por una emoción inesperada.
Gracias, logré decir. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados que aparentemente ahora era mía, sostuve la llave en mi palma, sintiendo su peso. Toda mi vida podía llevarse en una mochila, unas pocas prendas, un cuchillo, un encendedor, una foto de mi mamá. Ahora tenía una llave. Una habitación. Un futuro que se extendía más allá de encontrar la siguiente comida o un refugio para la noche. Hubo un suave golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Clara estaba allí en pijama cubierto de estrellas, con el pelo cuidadosamente cepillado, luciendo tan diferente de la niña enferma que había encontrado atada a un árbol. No podía dormir, dijo. ¿Puedo entrar? Asentí, y ella se deslizó por la alfombra para sentarse en el borde de mi cama. Durante un rato, simplemente nos sentamos en un cómodo silencio, dos supervivientes compartiendo la quietud. ¿Crees que ha cambiado de verdad?, pregunté finalmente, sabiendo que entendería que me refería a su padre. Clara lo consideró. Creo que lo está intentando, dijo. La muerte de mamá le rompió algo. Y mi enfermedad lo empeoró. No pudo manejarlo. Me miró, sus ojos serios en la tenue luz. Pero encontrándome de nuevo, dándose cuenta de lo que casi perdió para siempre, creo que lo despertó. La gente no cambia de la noche a la mañana, dije con escepticismo. No, asintió. Pero pueden empezar a cambiar. Empezar el viaje. Me tomó la mano. Te mira de manera diferente, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Cuando me mira a mí, hay amor, pero también culpa y miedo. Cuando te mira a ti, hay gratitud y esperanza. Me apretó los dedos. ¿Le recuerdas quién quiere ser? No estaba seguro de cómo responder a eso. Clara bostezó, la hora tardía la estaba alcanzando. Deberías dormir un poco, dije. La doctora Patiño dijo que el descanso es importante para tu recuperación. Ella asintió pero no se movió. ¿Jaime? Gracias. No solo por salvarme, sino por quedarte. Yo debería darte las gracias, dije. Me estás dando un hogar. Ella negó con la cabeza. No. Nos estamos dando el uno al otro una familia. Mientras volvía a su habitación, pensé en sus palabras. Familia. Era un concepto que casi había olvidado, un lujo que me había entrenado para no echar de menos. Sin embargo, aquí estaba, ofreciéndome de esta manera inesperada. Fuera de mi ventana, la luna proyectaba una luz plateada sobre el cuidado césped de una casa de la que ahora tenía una llave. En algún lugar del bosque al otro lado del pueblo estaba el árbol donde había encontrado a Clara, y más allá, la furgoneta en el desguace donde nos habíamos escondido. Esos lugares parecían parte de otra vida ahora, aunque solo habían pasado semanas. Cerré los dedos alrededor de la llave, sus bordes presionando mi palma. Tal vez Ricardo tenía razón, quizás salvar a Clara me había salvado a mí también, de alguna manera. No de la muerte, sino de una vida sin esperanza ni conexión. El mañana traería desafíos, obstáculos legales, evaluaciones escolares, la complicada danza de aprender a confiar en Ricardo y a formar parte de esta familia rota que intentaba curarse. Pero por esta noche, en esta habitación tranquila con la luz de la luna entrando por la ventana, me permití creer en la posibilidad de un nuevo comienzo.